Bueno, buenas tardes. Llegamos por fin a la primera edición de este ciclo de diálogos situados, organizado conjuntamente por la Universidad de San Isidro, por la Universidad de Buenos Aires, a través de su Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, y de la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Hoy tenemos además la suerte de contar con la presencia de ambos responsables, de nuestros queridos amigos Ricardo Rabinovich, director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, y de Mario Casalla, presidente de la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Para no abundar más, para no demorarnos más, vamos directamente a darle la palabra, en primer lugar, a nuestro querido director del Departamento de Ciencias Sociales, Ricardo Rabinovich, con quien durante tantos años hace que venimos. Ya llevamos 41 años de amistad y muchos años de trabajar juntos en esto de tener que estar al mismo tiempo hablando y admitiendo es una complicación. Y muchos años además de trabajar juntos en la querida Universidad de Buenos Aires, que en ese Departamento de Ciencias Sociales que ha abierto tantas puertas. Así que, querido Ricardo, un gusto enorme poder contar con vos aquí. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, querido rector. La verdad siento un placer enorme en no llamarte Enrique y llamarte rector, porque la verdad es que es cierto, hace 41 años que empezó nuestra amistad y es extraordinario esto de ver que personas valiosas, personas que lo merecen, personas que tienen sobradamente las credenciales para ello, llegan a cargos importantes en el mundo académico. Así que para mí esta es la primera vez que tengo el honor de ser invitado de la Universidad de San Isidro y de la Universidad de San Isidro bajo tu fecunda gestión. Así que me llenaré de eso de decir señor rector Enrique del Percio, porque realmente me hace muy feliz. Quiero ante todo felicitar a las dos otras prestigiosísimas entidades que nos están haciendo el honor en este momento de acompañar, y el Departamento de Ciencias Sociales está tan feliz de integrar esa tríada, la ya mencionada Universidad de San Isidro y la prestigiosa Asociación de Filosofía Latinoamericana, aquí muy dignamente representada por el doctor Mario Casalla. La verdad es que, como bien dice el doctor Enrique del Percio, desde hace muchos años venimos humilde pero tenazmente buscando iluminar la antorcha de un pensamiento libre, un pensamiento crítico, un pensamiento simpático, pero en toda la medida de las posibilidades no estúpido, y un pensamiento que genere facultades de Perdón, derecho. Ricardo, disculpame un segundito. Jorge, por favor, cerrá el micrófono y alguno más también que está ahí porque interfieren. Coque, Babul, ahí está, gracias. Matías, Gracias, por favor, puede cerrar el micrófono. gracias Enrique. Da una sensación de estar hablando así, digamos, en un lugar público, en un ágora, ¿no? Lo cual tiene alguna cosa de bueno, pero es cierto que incomoda. La cuestión es que, ¿cuál es la realidad que nos solemos encontrar hoy en día en la mayor parte de las facultades de Derecho del mundo? Centros de reproducción de una realidad horrenda. O sea, ¿cómo está el mundo hoy en día? Muy mal, muy mal. Creo que cualquier persona que sostuviera lo contrario vendría del planeta Júpiter, ni siquiera de un planeta más cercano. La explosión del COVID-19 ha hecho algo que era muy de esperarse. Puso en evidencia de una manera
incontestable completamente, toda esa situación de injusticia, de exclusión, de opresión en que se está viviendo en el planeta Tierra en este momento. ¿Somos las mujeres y los hombres de derecho ajenos, simples espectadores de esa realidad? No, de ninguna manera. Somos responsables. Somos responsables y somos en gran medida culpables. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Suicidarnos en masa? Bueno, más allá de que un suicidio en masa de la gente de derecho podría mejorar bastante a la humanidad, no es lo que en este momento se recomendaría. Por lo menos no nosotros, que somos los que nos tendríamos que suicidar. En consecuencia, si nuestras facultades van a ser centros de estudio y repetición, a veces de una manera verdaderamente patética y memoriosa, de textos, lo cual es especialmente terrible cuando esos textos son textos de filosofía, de sociología, de antropología, porque que se repita un texto de derecho civil o de derecho penal es lamentable, es horroroso y no merece título de universitario el profesor que hace tal cosa. Pero que el texto que se repita sea un texto de filosofía, que sea un texto de historia, que sea un texto de sociología, de análisis económico, hombre, por Dios, ¿a qué llegamos? ¿A qué llegamos? Porque eso no tiene perdón de nadie. Entonces, lo que tratamos es de que las facultades de derecho recuperen carácter universitario. Y para que recuperen carácter universitario tiene que haber espacios de debate. Hay que, para mi forma de ver, y lo digo, acá hay hermanos y hermanas de Brasil, y lo digo con mucha fuerza desde que ha arreciado el ataque en Brasil contra esta persona maravillosa, graduada en una facultad de Derecho. Hay que recuperar a Paulo Freire en las facultades de Derecho. Hay que recuperar la noción de que no damos clases, sino que generamos espacios de debate, espacios de diálogo. La idea de buscar enseñanza que sirva, no enseñanza que simplemente cumpla con formalidades de llenar cuadrados en formularios. Enseñanza que sirva. ¿Y que sirva para qué? Que sirva para que el mundo sea un poquito mejor. No para que lo reproduzcamos, sino para que lo construyamos. Y si para construirlo hay que destruir un poco, sí, creo que las facultades de derecho tienen que ser subversivas y tienen que ser, en la medida en que esto es imprescindible para la construcción de un mundo mejor, también destructivas de la realidad que existe. Esto no significa que crea yo que en las facultades de derecho hay que enseñar cómo se arman bombas, pero creo que las armas más poderosas que existen sobre la Tierra son los libros y hay que usar esas armas de otras maneras. El doctor Enrique del Percio viene trabajando en esto desde que yo lo conozco. ¿Desde dónde ha estado? Desde dónde ha estado. Como profesor en la Universidad de Buenos Aires, como investigador, viajando por el mundo y demás. Y no me extraña que ahora, como rector de la Universidad de San Isidro, a la que la felicito realmente por haberlo llevado a este lugar, lo haga desde su nuevo sitial. Y felicito a las expositoras y expositores, a la muy noble coordinadora del evento de hoy, que además tengo la alegría y el orgullo de que integra mi cátedra de Historia del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y esto me pone muy, muy feliz. Y además hay una particularidad. Todas las expositoras y expositores, Daniela Achával está hablando por teléfono y todos nos enteramos lo que habla. Mientras no haga cosas que hacen unos diputados argentinos, no hay ningún problema. No, estaba saludando a mi perro. Listo. No, digo porque con el antecedente que hemos tenido el día de ayer, ya uno está preparadísimo para cualquier cosa, ¿no? Pero lo cierto es que, de hecho, de paso, hay que aprender, ¿no? Hay que aprender de estas cosas, que hay que cuidar mucho la cámara y el micrófono siempre.
la particularidad que tengo, querido Enrique, y que me hace muy feliz, es que la totalidad de los expositores y expositoras del día de hoy han sido mis brillantes exalumnas y exalumnos en el programa de cursos válidos para el doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en el máster en Cultura Jurídica, algunos de ellos en Girona, en Cataluña. Así que el tema es extraordinario, el tema de la reforma constitucional en Chile, que como todos saben ya tiene fecha, va a ser en el año 3028. Ya está absolutamente resuelto que la reforma constitucional en Chile se va a hacer cuando la nave Enterprise regrese del espacio profundo 9. Por ahí se demore un poco a partir de ese momento, pero bueno, ya se consiguió, etcétera, etcétera. Por supuesto, el estallido social fue simplemente una serie de festejos que hubo en la Plaza Italia y por suerte luego vino el coronavirus y entonces el estallido social pasó a ser el aislamiento social. Pero lo cierto es que el tema hay que hablarlo. El tema hay que hablarlo, hay que tratarlo, hay que ver por qué pasan esas cosas, por qué 1 millón de personas salen de repente a la calle en un país que era el comentario de todo viajero, la estabilidad chilena y demás, y qué es lo que tiene que pasar y qué es lo que va a pasar. Felicitaciones por este encuentro y gracias por el honor de permitirnos acompañarlo y apoyarlo. Pido disculpas porque yo no me voy a poder quedar porque tengo que dar clase, pero estoy muy, muy feliz de haber estado aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, querido Ricardo. Vamos entonces ahora a pedir que nos dé su saludo nuestro querido maestro y amigo Mario Casalla, presidente de la Asociación de Filosofía Latinoamericana. Y les volvemos a pedir a todos que por favor cierren sus micrófonos, porque de lo contrario no tenemos forma de, no quiero yo estar cerrando desde acá, y suelen aparecer en la pantalla. Así que, bueno, querido Mario, entonces ahora sí podés darnos saludos, por favor. Bueno, muy breve y darle la bienvenida a este inicio de los diálogos situados que vamos a hacer conjuntamente con el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y con nuestra Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales, que este año cumple 35 años de existencia. De manera que les transmito especialmente el saludo de nuestro Consejo Académico y de todos sus miembros. Cuando Enrique nos habló de diálogos situados, para nosotros la palabra situación está cargada de un sentido muy especial. El año que viene se cumplen 50 años del lanzamiento de la filosofía de la liberación desde la Argentina. Y precisamente esto tuvo que ver con la realización del segundo Congreso Nacional de Filosofía, que se hizo en 1971. En ese congreso, los filósofos se habían reunido en el que ustedes conocen mucho, que es el del 49, donde Perón pronunció ese famoso discurso sobre la comunidad organizada y pocos años después, meses después, aparece la Constitución del 49. Bueno, los filósofos argentinos tuvimos una cantidad de años sin reunirnos y recién lo hicimos en 1971 en Altagracia, en Córdoba. Éramos todos muy jóvenes, para variar estábamos bajo otra dictadura, en este caso la que había comenzado el Onganiato y seguiría un tiempo más. Y allí nos encontramos de pronto un grupo de filósofos entonces muy jóvenes que hablábamos un lenguaje diferente, que queríamos hacer una filosofía diferente y que nos encontrábamos que la palabra libertad nos quedaba un poco corta, que en realidad, situados latinoamericanamente, de lo que hablamos en realidad es de liberación.
Por eso, y al mismo tiempo no íbamos a renunciar al término filosofía, colocándole pensamiento o algo por el estilo. No, no. La filosofía de la liberación, un pensamiento de la liberación, no es un pensamiento provinciano, sino que es un pensamiento con vocación de universalidad, pero una universalidad no abstracta, sino situada. En este sentido, pertenece a nosotros, aquí desde el sur y desde el sur del sur, como es el caso de este cono sur, la totalidad del pensamiento occidental. Y que por lo tanto lo que se trataba no era de volver a enseñar solamente a Andrés Bello, Sarmiento, Bolívar, que eso era una trampa, que pertenecía a nuestra tradición también, Platón, Aristóteles, Weber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quisimos hacer es una lectura culturalmente situada de toda esa tradición y al mismo tiempo una filosofía que no dialogue consigo misma. Por eso, que es aburridísima además. Y esa filosofía tenía que dialogar con las ciencias sociales, con la teología, con la historia, con la arquitectura. Y había una vacante que nosotros reconocemos que es una de las menos transitadas. Por eso cuando Enrique me lo propuso, le dije adelante, hemos dialogado muy poco con el derecho. Y cuando ustedes empiezan a hablar de diálogos situados del derecho y al mismo tiempo de derecho crítico, y al mismo tiempo decía Ricardo, de un derecho que quiere romper el molde si es necesario. Y no romper el molde por ninguna juvenilla, sino para poder pensar sin ataduras. Dijimos a nuestro juego, me llamaron o nos llamaron. En este sentido, Asofil está a vuestra disposición. Es un gusto acompañar a la Universidad de San Isidro, a la Facultad de Derecho y sobre todo partir por nuestra sufrida y muy querida Chile. Es cierto, como señalaba Ricardo, que algunas cosas en Chile se pasan para las calendas griegas, para decirlo de alguna manera, pero es un pueblo que lucha, es un pueblo que no olvida y es un pueblo que tuvo una dictadura feroz. En este sentido, cierro lo que quiero decir con aquel verso de Hölderlin, ¿no? Donde Hölderlin decía, allí donde crece el peligro, crece también la posibilidad de la esperanza. Por lo tanto, yo estoy muy esperanzado de la conversación que ustedes van a iniciar sobre la reforma de la Constitución en Chile. Y bueno, de acá en adelante, bienvenidos a todos y a todas a los diálogos situados. Muchísimas gracias, querido Mario. Efectivamente, Chile de algún modo es como el canario de la mina, ese que los mineros llevan para ir indicando si se puede avanzar, si no. En Chile, en 1973, comenzó la etapa de las dictaduras más sangrientas. Nosotros en Argentina, todas las dictaduras, desde que se derrocó al peronismo en el 55 en adelante, fueron acompañadas de muchos fusilamientos, del horror, pero ninguna como la del 76. Hubo dictaduras antes, pero no tan espantosas, por cierto, como la Revolución Fusiladora de 1955 y como las que vinieron después. Con Pinochet empieza algo todavía peor. Y además, no casualmente, con Pinochet, Chile pasa a ser el primer país neoliberal, que no es lo mismo el liberalismo que el neoliberalismo. En varios otros lugares y exposiciones hemos planteado las diferencias tan grandes que hay entre una cosa y otra. Y es en Chile también donde empiezan las grandes revueltas contra el neoliberalismo. Y es Chile entonces un país que para nosotros, más allá de nuestra vecindad, más allá del enorme afecto que tenemos por tantas y por tantos hermanas y hermanos chilenos, es también un país que nos interesa particularmente porque de alguna manera señala por dónde puede venir la cosa. Así que, querida Estefanía, si vos querés entonces ahora retomar la posta, yo ya me retiro y me quedo a disfrutar
de escucharlos y lamentablemente creo también a sufrir y a condolerme con algunas de las cosas que seguramente se van a plantear acá. Muchísimas gracias Ricardo, muchísimas gracias Mario y sobre todo muchas gracias a cada una y cada uno de los queridos hermanos chilenos que en este momento nos están acompañando. Muchas gracias Enrique, gracias a mi maestro Ricardo Rabinovich, gracias al querido Mario Casalla. En la vida he conocido 3 personas que se han puesto instituciones en los hombros y han luchado por los derechos humanos y la integración pacífica de la región, y esos son ustedes 3. Es un honor poder compartir con ustedes, y poder compartir con ustedes quizás aquellas charlas de pasillo que hemos tenido con muchos de los que van a ser oradores aquí, porque con Chile, Argentina tiene 45 pasos fronterizos. Gracias a ustedes tiene 3 más. Así que esperemos auspiciar los próximos gracias a esta interrelación, no solamente con Argentina, sino con el resto de la región. Así que, queridos hermanos chilenos, mi hermana querida Paz, te voy a dar la palabra. Recuerden que este video va a ser visto en varias partes del mundo, así que no den por sabido nada, los escuchamos con mucha atención. Paz, tenés tus primeros 15 minutos. Hola, muy buenas tardes. Saludar a todos mis queridos Enrique, Ricardo, Estefanía, Mario, que nos conocíamos y hoy día es la oportunidad, a los demás expositores también, Juan Pablo, Alexander, Patricio, y a todos los que nos están siguiendo hoy, y por supuesto a quienes después también se sumarán viéndolo desde internet. Quienes hemos cruzado la cordillera a formarnos, hemos constatado este espíritu fraternal, esa real búsqueda que existe de quienes integran estos espacios de fortalecer una hermandad latinoamericana. Por lo mismo, estoy muy agradecida de esta invitación, de ser considerada en esta alianza que nos nutre y nos llena de entusiasmo, no solo, tal como han señalado, de construir un mejor país, sino también un mejor continente. Y parte del link venía con una parte que era el sur no tiene límite, y en ese sur ilimitado nos encontramos, yo creo, precisamente hoy día como país, donde hemos roto ataduras que nos tenían desde una constitución que no tenía paso, instancia de poder establecer una salida democrática de una nueva constitución. Nosotros teníamos la posibilidad permanente de hacer reformas con los quórum de 2/3, de 3/5, del Parlamento, para poder hacer reformas dependiendo del capítulo constitucional, pero en ningún caso teníamos la posibilidad de decir, existe la propuesta de una nueva constitución. Yo creo que esto es un paso histórico, donde además las probabilidades de éxito son altamente posibles, y eso nos da también esperanzas de cambios, de transformación de nuestro país. Yo pensaba, mientras analizamos este espacio, este encuentro, hace un año atrás, en esta misma fecha, esto era impensable. No solamente la pandemia para todo el mundo, sino que vivir este proceso, este plebiscito, que hoy día estamos ya iniciando el proceso de campaña publicitaria, estamos el 25 de octubre a puertas de hacer este maravilloso hito histórico de sufragio, de decir, apruebo una nueva constitución, pero no era previsible, y es de la esencia democrática de un país tener la oportunidad de construir una constitución, y por lo tanto es sin duda un importante avance que queda pendiente concretar, pero estamos convencidos que los chilenos y chilenos irán por el apruebo y poder tener finalmente esa anhelada constitución construida en democracia, donde además el proceso, tal como venían señalando, este proceso de crisis social, la más grande, la más compleja, venía desde el retorno a la democracia, demostró haber quedado obsoleta. Las características propias del texto constitucional, creado con un hiperpresidencialismo, terminan generando además un vacío de poder. Cuando tenemos un presidente que sale de la escena del protagonismo, que es intrínseco, inherente al proceso constitucional, porque el mandato constitucional genera un hiperpresidencialismo, y por lo tanto, desapareciendo esta figura, al no encajar post esta crisis social, terminamos con un proceso complejo, más aún después de vivir el COVID-19. Por lo tanto, acá tenemos una crisis social que efectivamente queda
silenciada con la pandemia, pero no es silenciada a nivel de marchas, de protestas sociales, y hablamos de las protestas pacíficas sociales, como corresponde el ejercicio de la protesta, del derecho a la protesta, pero donde a raíz del COVID no hay otra instancia, no hay otra posibilidad, y no estamos en las calles reclamando más derechos que quedan pendientes. Y ahí hay una construcción de parte de esta nueva propuesta de constitución que tiene que dar una mirada de futuro, de país, donde el texto actual no lo da. ¿Por qué? Porque las bases de la institucionalidad, y eso resulta muy difícil de poder comprender a nivel generalizado el país. Un abogado letrado conoce las herramientas constitucionales, los desafíos de las instituciones, del sistema democrático, pero no así necesariamente la gente. Y eso produce una complejidad al momento de entender el porqué de una nueva constitución, más allá de entender que se requieren derechos sociales, que también es un espacio de los derechos humanos en materia social, en cuanto a previsión social, de trabajo, de educación, que son las demandas más relevantes, donde desde la construcción constitucional permite generar respuestas acordes a las necesidades que hoy día el país necesita. Entonces, desde esa manera, este proceso constituyente da una respuesta a la crisis social. Pero es un proceso que además, y yo por qué señalaba la dificultad de desaparecer un presidente desde este espacio, porque el proceso se inicia... Disculpame, Milagro Valdés, por favor, cerrá tu micrófono. Gracias. El proceso se inicia desde una construcción desde el Congreso Nacional. Normalmente la construcción política de un Estado viene asociado desde el Poder Ejecutivo, pero el Acuerdo por la Paz, por la nueva Constitución, se inicia desde incluso quienes representaban la exconcertación, promoviendo un espacio amplio de construcción finalmente desde la derecha hasta partidos de izquierda amplísimo, donde termina esta posibilidad de decir, y yo eso lo repito, porque es una única oportunidad para un país, para Chile, de señalar si quiere o no una nueva constitución. Este plebiscito se establece con fecha, o sea, con nombre y apellido finalmente de día y hora, pero no tenemos otra oportunidad en 4 años más de decir si quiero aprobar o rechazar la posibilidad de construir una nueva constitución. Esto es único, porque la ley, la reforma, la constitución así lo establece. Y ese fue el acuerdo que aceptó quienes hoy día tienen permanentemente la posibilidad de decidir qué constitución tenemos hoy día dentro de las reglas vigentes de juego. Y ahí está la relevancia que también a veces se hace difícil comprender que no es solo el título de esta dictadura que genera y gesta y crea una constitución, sino el por qué es relevante una constitución democrática, completamente democrática, no solamente con reformas en periodos democráticos, como lo ha tenido esta constitución, porque la necesidad de generar un pacto social bien asociado a interpretar, reconocer a cada uno de los integrantes de nuestro país. Y en esa diferencia, en Chile, nosotros no lo tenemos. Se construye bajo una lógica de una determinada posición, de una posición absoluta de totalitarismo, donde había una dictadura que decide cuáles son las reglas, tanto institucionales, sociales, y de toda la estructura del poder estatal. O sea, nuestro Estado de Derecho hoy día está construido por las reglas de la dictadura, más allá de las otras reformas constitucionales. Pero aquí se establece entonces la posibilidad de entregar a 155 representantes, que en un sistema electoral, el mismo que hoy día cuenta el país para los diputados, pero con una característica esencial, que es establecer un mecanismo del sistema electoral DONT, pero con corrección de generar paridad, hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Nos alcanza 50 y 50%, porque las reglas cuando son distritos impares se requieren 2 y 1, pero sí siempre promover que existan al menos 2 y 1. Si son 2, es un hombre y una mujer. Por lo tanto, esto va a tener una mirada y una esencia desde la construcción misma social.
Y ese espacio es muy relevante, donde vamos a poder construir con 2/3 un acuerdo, y también este punto es un hito respecto de qué significa crear una nueva constitución. Este poder constituyente originario es desde una hoja en blanco, lo resguarda los principios de toda nueva constitución, que por supuesto son los principios republicanos, democráticos, del reconocimiento de los derechos humanos, pero es una hoja absolutamente en blanco. Incluso en los últimos momentos hemos tenido ya discusiones respecto a estos 2/3 para poder construir el acuerdo social, pero esta construcción de 2/3, algunos están desde la derecha pretendiendo que si no hay acuerdo, entonces, por ejemplo, que rija el texto constitucional vigente. Y eso es un engaño, pero absoluto. ¿Por qué? Porque eso es lo que hoy día existe. Y esas son las dificultades de construcción de texto constitucional actual. ¿Por qué? Porque hoy día lo que tenemos es una norma constitucional donde, si es que yo no quiero hacer cambios, yo tengo el texto que generaron desde la dictadura. Por lo tanto, basta que me niegue para no hacer los cambios más relevantes en la construcción del país que queremos. Cuando tengo una hoja en blanco, lo que promuevo es que o acuerdo o no tengo texto constitucional. Y ese es el beneficio de generar esta posibilidad de tener una nueva constitución, que además surge con muchas campañas en contra de temores, de señalar a quién se le entrega estos representantes, este poder constituyente originario que va a estar abocado única y exclusivamente a la construcción de esta reforma, pero además vienen con ciertos reparos, qué es lo que se va a construir. Y esta posibilidad de plebiscito no es solamente de entrada, sino también de salida. Por lo tanto, es un año máximo, son 9 meses más 3 de prórroga. En un año máximo se construirá un nuevo texto constitucional que se va a dar a conocer al país, y además de darlo a conocer, lo que se va a establecer es un mecanismo de plebiscito, de un referéndum, de aceptar o no esta nueva constitución. Si el país acepta, tenemos finalmente una nueva constitución, y si el país rechaza el nuevo texto, se mantendría vigente aún de nuevo la constitución del 80. Por lo tanto, tal como se señalaba, esta pandemia, esta crisis social, yo creo que es imposible no considerarse dentro de la participación de un Estado, de la sociedad, del que uno entiende mi país, el tener la oportunidad de decir, tengo algo que decir acá, tengo un rol que jugar en este estallido social que se vivió, estas demandas, esta salida masiva de la gente a las calles en todas las regiones del país, cuando estamos hablando de las protestas legítimas, condenando todos los actos de violencia, pero no tengo nada que decir. ¿Las reglas del juego actuales son capaces de dar respuesta a las demandas sociales? ¿O realmente tenemos que hacer nuevos cambios, una nueva visión de país, de estructura de país, donde proyectar una nueva constitución para los próximos años venideros y entregar esas demandas sociales que ya avanzamos? Porque además hay un avance social importante, pero que quedó además sin futuro. Porque mucha gente en Chile, lo que sucedió socialmente, mucha gente avanzó a nivel socioeconómico, a nivel educacional, pero esas mismas personas que ya una vez empezaron a reconocerse como partícipes de Chile que somos, finalmente necesitaban más, y el Estado no fue capaz de visibilizar esas necesidades futuras. Y ahí se empiezan a crear estos descontentos, estas problemáticas, y donde un grupo social además, que cuando todos vemos estas violencias, estos grupos que destruían todo el país, este desorden que uno lo asocia, quienes hemos trabajado con temas penitenciarios, los asocia también toda la parte penal, los delitos, los delincuentes, ¿qué es lo que les falta a ellos? Y es una sociedad que muchas veces está en el anonimato, que no sabemos que existe. Hace un año atrás comenzamos a darnos cuenta que había un gran número de chilenos que existían con mucha violencia, con mucha rabia, y no puedo no entender, más allá de condenar que exista esa violencia, esa rabia, de dónde viene, qué es lo que genera. Este Chile que tenemos, esta construcción de Chile que tenemos hoy día, ¿da la respuesta o tenemos que entregar una nueva respuesta? Y yo creo que esa misión de cambios profundos para el país que necesitamos es esta oportunidad de plebiscito, de decir, construyamos nuevo pacto social donde podamos tener la constitución que nos represente a todos y a todas los chilenos y chilenas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paz, y encima a tiempo. Bueno, para los que no saben, Chile está gestionando un plebiscito para ver si se reforma o no se reforma la Constitución. En el caso de que sea formativo, se va a generar un nuevo texto para el que va a haber convencionales constituyentes. Una de las candidatas es la querida Paz, así que agradecemos, Paz, esta maravillosa introducción y le vamos a dar la palabra a Juan Pablo Ciudad, no sin antes advertirte, Paz, que esto del poder constituyente originario va a volver en las preguntas. Así que, Juan Pablo, si andás por ahí, tenés la palabra. Muchas gracias, Estefanía. Quiero mandarle un fuerte abrazo a grandes amigos que han convocado y han posibilitado esta instancia, a mi querido amigo Ricardo Rabinovich, a mi amigo y hermano Enrique El Percio, rector de la Universidad San Isidro, que siempre ha intentado generar estos diálogos latinoamericanos para que podamos construir un horizonte común como América Latina a partir de estos diagnósticos compartidos y situados. Quiero también agradecer a los expositores que hoy día están presentes, Patricio, Alexander, por cierto también a Paz, con los que hemos podido compartir en muchas oportunidades en la Universidad de Buenos Aires. Yo quiero presentarles un poco lo último que señalaba Paz, que es un diagnóstico y algunas propuestas respecto a cómo fue que Chile terminó en un proceso constituyente, y para esto he hecho una presentación que he titulado Proceso Constituyente Chileno, Ficciones Constituyentes y Cuerpos Reconstituidos. Si uno analiza los últimos 20 años del proceso de construcción política y social y cultural chileno, uno puede observar que ha habido un ascenso progresivo desde el punto de vista de la acumulación cuantitativa de cada vez más sujetas, sujetes, subjetividades que se han sumado a instalar un nuevo paradigma en Chile alternativo al neoliberalismo, con nuevas reivindicaciones y con nuevas problemáticas, y al mismo tiempo una acumulación cualitativa habida cuenta de que ha existido cada vez más demandas que han sido cada vez más estructurales en nuestro país. El Chile de 1996 estaba en las calles pidiendo un crédito con aval del Estado para tener mayor acceso a la educación. Es decir, lo que demandaba era una reivindicación en clave neoliberal, cuyo objetivo era tener mayor acceso a la educación superior. Posteriormente, en 1999 en adelante, el movimiento empieza, que siempre parte en Chile desde los estudiantes, son muy propios de Chile desde 1904, que se constituye la Federación de Estudiantes de Chile, la FECH, hoy día Federación de la Universidad de Chile. Desde ahí siempre en nuestro país la punta de lanza han sido los estudiantes, ya sean secundarios o universitarios. Decía que en 1996 esa gran reivindicación estudiantil fue solicitar un crédito para tener mayor acceso a la educación superior. Posteriormente, en 1999 hasta el año 2006, los secundarios chilenos se dan cuenta de que el gran problema es la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, que era la última ley firmada entre gallos y medianoche, el último día del mandato presidencial de Augusto Pinochet, ¿no? Y efectivamente esa ley orgánica constitucional que complementaba el contenido constitucional y que establecía y diseñaba el modelo educacional chileno, establecía un horizonte que estaba siempre acuñado respecto al lucro, respecto a la municipalización de la educación y por lo tanto la desigualdad territorial que existe en la provisión del servicio educacional como derecho social. Y con el paso de los años, hasta el año 2011, lo que fue ocurriendo en el transcurso de las reformas y reivindicaciones y movimientos de Chile fue un avance cualitativo para darse cuenta que el problema no es solo la ley y la creación de una nueva ley, sino que crear una nueva estructura educacional y social. Y la gran demanda del año 2011, donde se genera la Primavera de Chile, es educación pública, gratuita y de calidad, dando cuenta que el problema era el corazón del modelo, que era efectivamente la mediación lucrativa y mercantil entre educación o derecho social y el Estado.
Llegamos así hasta el año 2018, en donde hubo un importante amanecer feminista en Chile, después de largas movilizaciones que las compañeras feministas y los movimientos de mujeres pudieron desarrollar, movilizaciones que fueron compartidas y ayudadas por el entonces Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, donde por primera vez una ministra de militancia, además comunista, ingresa a ese ministerio y se permiten reformas importantes como la del aborto en Chile. Esto implicó que ya la demanda no fuese por derechos sociales gratuitos de calidad, sino que además con carácter no sexista, ¿no? Lo que implica sin duda un avance cualitativo desde el punto de vista de cómo se va dibujando el horizonte que queremos. Y así llegamos al año 2019, donde tenemos este estallido. Y si uno, por lo tanto, observa los últimos 20 años, ha habido un avance que ha significado la mayor proyección de demandas que han sido al principio reivindicaciones más cortitas, hasta demandas estructurales, y este gran estallido del año 2019, que tuvo como características fundamentales dos elementos, que a mi juicio, estos dos elementos son los que nos permiten entender por qué nos encontramos en un proceso constituyente y por qué este avance cualitativo llegó a esta envergadura socioinstitucional en nuestro país. El primero de ellos es porque si uno revisa las calles, lo que ocurrió ese 18 de octubre, es que probablemente la palabra más sentida por los y les chilenes era no más abuso. No queremos más abuso. Queremos que el poder se distribuya y se regule de otra manera en Chile. Estábamos cansados del abuso, las coimas, la corrupción, el secuestro de la soberanía que hacían las grandes empresas a partir del financiamiento de campañas políticos, particularmente de un sector ideológico de este país, que impedían transformaciones políticas y culturales. Y lo segundo fue una variopinta cantidad de banderas que representaban distintas reivindicaciones de este siglo XXI y de nuevos movimientos que estaban surgiendo en Chile. Banderas por la diversidad sexual, banderas por un medio ambiente libre y de calidad, banderas por la recuperación del medio ambiente y contra la escasez hídrica, banderas del movimiento de mujeres, banderas de los pueblos originarios o naciones primeras. En definitiva, una inmensa cantidad de banderas que daban cuenta de que Chile quería un nuevo catálogo de derechos fundamentales con reconocimiento y jerarquía constitucional. Y si uno ve estas dos dimensiones son precisamente, ¿no?, las funciones que hace una constitución. Regula y distribuye el poder, no más abusos, queremos que el poder se distribuya de otra manera en Chile, y regula un catálogo de derechos. Entonces, si uno ve estos dos momentos que estaban compartidos y entrelazados, ¿no?, y eran interdependientes del 18 de octubre en adelante en nuestro país, desde el año 2019, era natural que esto culminara en la habilitación de un proceso constituyente, puesto que lo que estaba poniéndose en juego eran precisamente las dos cuestiones que sabemos no son las que realiza una constitución: regular el poder, particularmente el poder público, pero también el poder privado, a partir de nuestro modelo neoliberal, y establecer un nuevo catálogo de derechos que dé cuenta de las nuevas reivindicaciones y necesidades sociales. Yo creo que por eso se apertura un proceso constituyente que a mi juicio no es una conquista de este amplio arco de partidos políticos, sino que una conquista de la ciudadanía, una conquista del pueblo, que fuerza y tensiona la institucionalidad para habilitar este proceso constituyente. Si uno revisa, entonces, por lo tanto, por qué en Chile desde el año 2005, 2006 en adelante ha existido una falta de legitimidad y de desafección con las instituciones, es porque precisamente lo que se estaba demandando es una reestructuración del modelo de Estado y del modelo político que tenemos. La Constitución de 1980, creada por Jaime Guzmán y compañía, solo la crearon abogados de la Universidad Católica, no es decir, abogados que eran blancos, que venían de determinados estratos sociales elitizados y que habían salido de la Universidad Católica, y no representaban, por lo tanto, la realidad nacional, ¿no? Esta Constitución se para sobre el principio de un Estado subsidiario, que implica que el Estado no se reconoce como garante y como primero obligado en la satisfacción de derechos, y de hecho es una Constitución que no establece los derechos sociales en clave de derechos sociales, sino que transfigura y translitera los derechos sociales en clave neoliberal, ¿no? En Chile, por ejemplo,
no existe el derecho a la pensión o a la seguridad social. Solo el Estado lo que dice es que va a existir un sistema público y un sistema privado. Después de 30 años de vida transicional y democrática, tenemos solo un sistema privado y estamos todavía esperando un sistema público. No tenemos un sistema de derechos laborales con contenido social y colectivo, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que existió en nuestro país es que el Estado abandonó a la ciudadanía. Y a mi juicio, lo que uno puede colegir de eso es que la ciudadanía, al sentirse abandonada por el Estado, genera un fuerte sentimiento de desafección y de deslegitimación de sus propias instituciones públicas. En buena hora me parece a mí que esto haya culminado en un proceso constituyente, porque da cuenta de que lo que queremos no es construir un horizonte fuera de las instituciones, sino que precisamente reconfigurar, rediseñar las instituciones para que éstas tengan más que ver con los problemas sociales y puedan ser efectivamente vehículos y canales participativos más o menos precisos de lo que la ciudadanía está viviendo en estas transformaciones que toda América Latina y el globo está viviendo. Otra de las desafecciones, a mi entender, que da cuenta de una cuestión muy particular del proceso constituyente chileno, es que se pone en tela de juicio el principio de igualdad liberal, que comúnmente entendemos como igualdad formal, en donde la igualdad se entiende como igual trato, ¿no? Por la emergencia de nuevas subjetividades que van conformando distintos sujetos políticos participantes del escenario local, la diversidad sexual, el movimiento de mujeres, los pueblos originarios, como otros también, movimiento ambientalista, da cuenta de que es necesaria tensionar el principio de igualdad formal y establecer un principio de igualdad que no solo se entienda como no discriminación, sino que se entienda como principio de no subordinación. Esto es fundamental, y para esto, si me lo permiten, quisiera dar un breve ejemplo, que no lo recojo, no lo invento yo, no lo recoge un querido profesor argentino también, Roberto Saba, que es de Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos donde se crea esto de la igualdad formal y donde adquiere principal impacto. Las orquestas municipales deciden en la década del 70, para efectivamente no realizar ningún tipo de discriminación, seleccionar a sus participantes mediante una mampara oscura, donde por lo tanto se habilitaba como criterio funcional de discriminación razonable el oído. De hecho, se ponía una alfombra para que no se pudiese distinguir si entraban con taco y por lo tanto era de género femenino o no. Lo que ocurre es que las personas que iban seleccionando las dejan detrás de la mampara y los demás se iban retirando. Cuando levantan la mampara en Estados Unidos, el jurado de la Orquesta Municipal de Nueva York se da cuenta de que todos eran hombres, ¿no es cierto?, varones, blancos, caucásicos, que no venían de etnias originarias, que no provenían, no eran afrodescendientes, ni venían de algunos de los países de América Latina, ni no eran mujeres, no pertenecían a la diversidad sexual. ¿Por qué ocurría esto? Porque se había generado una configuración estructural donde ya estaba enquistada la desigualdad. Entonces, quedaba corta la igualdad como no discriminación, es decir, la igualdad como un criterio meramente formal, liberal o individualista, de comprensión del igual trato de las distintas personas al interior de un grupo. Y esto es fundamental porque en Chile precisamente la Constitución no solo chilena se para sobre la base del Estado subsidiario, sino que también sobre la igualdad formal. La Constitución chilena dice, en Chile no hay grupos privilegiados, hombres y mujeres son iguales ante la ley. Pero si uno analiza la realidad social, la realidad nacional, la realidad cultural, se da cuenta de que esto es letra muerta, pero es letra muerta porque el principio fundamental sobre el que se para es una igualdad formal que queda corta a la hora de poder incorporar nuevas subjetividades que han sido desventajadas, excluidas o invisibilizadas en nuestro país. Yo creo que el estallido social precisamente es la corporalización del proceso constituyente con el objetivo de que estas nuevas subjetividades puedan ingresar al escenario político y que la nueva Constitución dé cuenta precisamente de esto, de una diversidad política y cultural en donde los sectores históricamente postergados puedan tener también, incorporarse en el catálogo de derechos y que se incorpore una democracia participativa que dé cuenta de los distintos grupos y sectores que participan en nuestra población. Me parece que esto es fundamental por algo, y con esto voy cerrando, creo que ya no, me debe quedar poco tiempo, Estefanía me dirá ahí.
Creo que lo interesante es que el pueblo chileno, desde el 18 de octubre hasta la fecha, ha entendido que debe reconstituirse como cuerpo social. Esto es muy importante porque se ha entendido que para desneoliberalizar el Estado de Derecho se requiere desneoliberalizar la sujeta y los sujetos de derecho. Y construir una nueva subjetividad y una agencia jurídica y política y cultural que dé cuenta también, por lo tanto, de lo que queremos, ¿no? Que pueda poner por antelación aquel nuevo Chile, aquellos nuevos sujetos que queremos. Yo creo que esto demuestra que en Chile hay nuevos discursos constituyentes a partir de cuerpos y corporalidades individuales y colectivas reconstituidas. Y yo creo que esto habla de algo muy propio. Que nos permite pensar en que en Chile se está insertando este proceso político en una tradición constitucional latinoamericana situada que habla desde las desventajas, las exclusiones y las formas de dominación que existen en nuestra América Latina y particularmente en este caso en Chile, y nos permitiría conjeturar un constitucionalismo de la liberación con enfoque social y de derechos humanos que pueda efectivamente dar cuenta y hacerse cargo de los problemas que venimos arrastrando en los últimos 40 años, pero que también se pare en el futuro, en los problemas del siglo XXI, mire hacia adelante e intente construir una institucionalidad, una nueva cultura y un nuevo proyecto social que dé cuenta de estos anhelos de dignidad que queremos para todas y para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Juan Pablo, hermano mío. Me encantaron tus palabras. Vamos a darle la palabra ahora a uno de los, me voy a permitir la palabra, militantes de la integración regional sudamericana más importantes de la zona, que es Alexander Linford. Así que, Alexander, aprovecha tu tiempo que te escuchamos. Hola, muchas gracias, Estefanía. La verdad, me deja impresionado con tus palabras, porque no es tanto. Enrique, gracias por la invitación también a todo el resto de los organizadores. Yo tengo la suerte que me precedieron dos personas que hablaron bien de nuestro proceso constituyente, porque yo más que venir a explicar, yo vengo a pedir. Y vengo a pedir porque hoy no quiero hablar desde el yo, sino que quiero hablar desde el tú. Quiero hablar desde la exterioridad. Y por eso les voy a compartir pantalla un segundo para que puedan ver una presentación que les hice. Yo quiero hablar de vejez y constitución, partiendo con una frase del Papa Francisco, que dice: un pueblo que no custodia a los abuelos, un pueblo que no respeta a los abuelos, no tiene futuro porque no tiene memoria, ha perdido la memoria. ¿Por qué vengo a hablar de vejez? Porque no me cabe duda que alguno de mis compañeros va a terminar siendo constituyente y quiero que esta constitución no se haga desde el yo, sino que se haga en un diálogo del yo y el tú, desde la analéctica. Y para eso es importante que empecemos a visibilizar y a escuchar a aquellas personas que han sido apartadas de la sociedad, como son los ancianos. Bueno, simple. Acá ya hablaron de esto, me lo voy a saltar. Son los hitos electorales de 2020-2021 en Chile, el plebiscito de entrada, el 25 de octubre. Después se eligen a las convencionales constituyentes el 11 de abril de 2021 y después habría un plebiscito ratificatorio para ver si es que está de acuerdo o no la ciudadanía con el texto constitucional que se creó en mayo o junio de 2022. ¿Hay límites al cambio constitucional? No se puede cambiar el carácter de República de Chile, no se puede cambiar el régimen democrático, no se pueden afectar las sentencias firmes y ejecutoriadas, y tampoco se pueden afectar los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Hay algunos límites. Ahora, ¿hay límites en cuanto a los derechos fundamentales, en cuanto a la inclusión de los derechos de las personas mayores en esta nueva Constitución? El orden de mi exposición va a ser el siguiente, y vamos a responder 3 preguntas con respecto a los derechos de la vejez. ¿De dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos? Esas van a ser las 3 preguntas que yo voy a tratar de responder en este caso. ¿De dónde venimos?
en los derechos de vejez de Latinoamérica. Bueno, en esa foto vemos a Eva Perón el 28 de agosto de 1948, cuando ella en el Ministerio del Trabajo lo que hacía era pronunciar el decálogo de los derechos de la ancianidad. De ahí parte todo. ¿Qué decía este decálogo? En 1948 ya Eva Perón hablaba del derecho a la asistencia, a la vivienda, a la alimentación, al vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la salud moral. No voy a leerlo por un tema de tiempo. Al derecho al esparcimiento, al derecho al trabajo, al derecho a la expansión y al derecho al respeto de las personas mayores. ¿Qué pasó? Después de ese pronunciamiento, se comenzó por parte del gobierno argentino una campaña comunicacional en la ciudad de París, Francia, con el objetivo de hacer conocido este decálogo sobre los derechos de la ancianidad. ¿Y por qué en París, Francia? Porque se iba a hacer en esa ciudad la Asamblea General de la ONU entre el 30 de septiembre al 7 de diciembre de 1948. Aparte de esta campaña comunicacional, lo que se hizo también fue pedir al canciller argentino que enviara un proyecto a Naciones Unidas para que examinaran y finalmente se reconociera también este decálogo como un tema de derecho universal y no solamente como una idea argentina. Entonces, acá vemos la declaración que sacó Naciones Unidas el día 4 de diciembre de 1948, donde dice: la Asamblea General decide comunicar al Consejo Económico y Social el proyecto de declaración de los derechos de la vejez presentado por la delegación argentina para que lo examine y presente al respecto un informe a la Asamblea General durante uno de sus próximos periodos de sesiones. ¿Por qué no se hizo ahí mismo? Porque estábamos a puertas de la Declaración Universal de Derechos Humanos y ya se estaba trabajando en eso y había que sacarlo pronto. Entonces se puso un poco en stand-by el tema de los derechos, pero sí queda claro que la primera presentación que se hizo al respecto fue por la delegación argentina y era un decálogo que había sido redactado, se dice, en 4 días por Eva Perón. Después, este decálogo se envió a la Convención Constituyente Argentina del año 1949, la cual estaba compuesta por 158 miembros, 109 eran del Partido Peronista, 47 de la Unión Cívica Radical, 1 del Partido Comunista Argentino y 1 del Partido Laborista. Acá vemos que la participación, porque esto fue por elección democrática, la participación en aquella elección fue del 69.98% de los inscritos para poder votar. Y bueno, de esa Asamblea Constituyente nace la Constitución de 1949, que está enmarcada dentro del constitucionalismo social, que parte, como lo podemos saber, de la Constitución mexicana del año 1917. Ahí se da el vamos al constitucionalismo social. Aun cuando muchas veces nos han querido decir y nos han tratado de enseñar que el constitucionalismo social nace con la Constitución de Weimar del año 1919, esta constitución alemana, pero se olvidan un poco que en realidad el constitucionalismo social nace en este lado del mundo, específicamente en México, en el año 1917. Esta constitución tiene un índice, y si vemos acá el capítulo 3, el que habla de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, vemos en el capítulo 3, título 3, los derechos de la ancianidad. Se dice, y también lo podemos ver en los textos que hablan de las actas constitucionales, que no hubo mayor discusión con respecto a los derechos de la ancianidad. Hubo otras discusiones bastante grandes, pero existía un consenso bastante grande acerca de los derechos de la ancianidad pronunciados por Eva Perón, y de hecho, si analizamos el texto del decálogo de los derechos de la ancianidad y vemos posteriormente el índice, o sea, los derechos que se consagraron en esa constitución, vemos un pequeño cambio, que es que
el número 9 del derecho, del decálogo de la ancianidad, que acá podemos ver que decía el derecho a la expansión, lo único que hace es cambiar por el derecho a la tranquilidad. Pero si vemos el texto, se recoge absolutamente el texto que pronunció Eva Perón en aquel discurso mítico del año 48. ¿Cómo termina la Constitución del 49? Hay un golpe de Estado en contra del presidente Perón en el año 1955 y el 27 de abril se deroga la Constitución del 49, se restablece con una vigencia limitada, la del año 1853, y a partir de ese momento no se vuelve a establecer nunca más los derechos de la vejez dentro de las constituciones argentinas. Acá abajo, si ustedes ven, pongo separado el bloque de constitucionalidad que está dentro de la Constitución actual argentina, en el artículo 75, inciso 22, el cual habla de que se entenderá como parte de la Constitución aquellos tratados de derechos humanos ratificados y que se encuentren vigentes por la Argentina. ¿Por qué lo pongo abajo? Porque Argentina es uno de los pocos países, 6 en este momento, y Colombia, que lo acaba de aprobar el Senado, que ratificaron la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Entonces recién ahora podemos decir, gracias a este bloque de constitucionalidad, ojo, no a un reconocimiento expreso constitucional, podemos decir que recién ahora se volvieron a reincorporar en parte los derechos de la ancianidad dentro de la Constitución argentina. Eso es el de dónde venimos. Nuestro nacimiento de los derechos de la vejez viene directamente de la Argentina. Entonces ahora tenemos que contestar la segunda pregunta y es ¿quiénes somos? ¿Cuál es el estado actual del constitucionalismo de la vejez en Latinoamérica? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque acá ya empezamos a sacar ideas. Yo les dije, yo no vengo a exponer sobre el proceso constituyente. Yo lo que vengo acá es a pedir, y a pedir desde el otro. Entonces, bueno, ¿cuál es el estado actual del constitucionalismo de la vejez en Latinoamérica? La mayoría de los países solo considera la vejez desde el punto de vista de la seguridad social. Y acá podemos ver a Chile, Argentina, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Perú, Colombia, Paraguay, Nicaragua, Panamá, México, Costa Rica, Haití y Honduras. Es decir, ninguno de estos países hizo eco, y no es que no solo no haya hecho eco, sino que lo hecho por Argentina en el año 49 en la Constitución no se volvió a repetir posteriormente en prácticamente ninguna constitución posterior. Tenemos otros países también que reconocen derechos distintos a la vejez, distintos a la seguridad social, que es Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Guatemala. ¿Qué derechos reconocen? Vejez digna y con calidad y calidez, creación de políticas públicas enfocadas a la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de la vejez, protección contra el maltrato, abandono, violencia y discriminación, transporte urbano libre y gratuito, respeto a la autodeterminación y el pleno desarrollo de sus derechos, atención prioritaria y especializada a la administración del Estado y salud, un trabajo remunerado de acuerdo a sus capacidades y exenciones tributarias. ¿Qué vemos en este caso? Vemos que Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador y Guatemala sí tuvieron en consideración la Constitución del 49 de Argentina para generar sus textos fundamentales con respecto a los derechos de la vejez. Porque podemos ver muchas concordancias entre los distintos textos. Sin embargo, hay que entender algo. El quiénes somos hoy, debido a los bloques de constitucionalidad y debido al derecho internacional de los derechos humanos, no solo es constitucional, sino que también es internacional y de derechos humanos. Entonces tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el cual tiene 5 pilares de los derechos. Abarca muchos derechos, pero tenemos 5 que son importantes y donde los podemos agrupar. Tenemos la dignidad del adulto mayor, los derechos de autonomía, los derechos de participación, los derechos de cuidados y algo muy importante que es el acceso a la justicia. ¿Y por qué es muy importante el acceso a la justicia? Porque los procesos judiciales suelen durar muchísimo. Y cuando hablamos de personas mayores, tenemos 2 plazos que están corriendo.
el plazo judicial y el plazo vital. Entonces, muchas veces hay personas que no llegan a ver nunca un acceso real a la justicia, porque, ojo, acceder a la justicia no es poder ingresar una demanda a un tribunal, es ingresar una demanda al tribunal con una debida asesoría, tener un proceso justo, rápido y expedito, obtener una sentencia y después poder obtener el cumplimiento de la sentencia. Y muchas veces ese proceso no se alcanza a abarcar completamente en la vida de nuestros adultos mayores. ¿Cuál es la mirada de la vejez hoy? ¿Y por qué yo pregunto cuál es la mirada de la vejez hoy? Porque si nosotros analizamos el decálogo de los derechos de la ancianidad de Eva Perón, o lo que se recogió en la Constitución de 1949 en la Argentina, vemos que es una mirada asistencialista del derecho a la vejez. Algo que no es malo, pero en ese tiempo era absolutamente normal y era algo que se discutía, y Eva Perón se atrevió a hacerlo cuando nadie lo había hecho antes. Pero hoy en día, la mirada de los derechos de la vejez y la mirada de la vejez de hoy no es una mirada asistencialista, sino que es una mirada que tiene un triple estándar, que es, por una parte, la igualdad y no discriminación, en segundo punto, un trato preferente al adulto mayor, y en tercero, y algo sumamente importante, que es el enfoque de género. ¿Y por qué el enfoque de género? Porque la vejez suele ser un fenómeno femenino, porque las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres. Y aparte de eso, el enfoque de género es necesario. ¿Por qué? Porque se hace necesario distinguir a cada, o entender a cada adulto mayor como una individualidad. Entonces, necesario verlo y poder enfocar las políticas desde él mismo. Entonces, para terminar esto y para terminar mi petición, porque insisto, es una petición, ¿hacia dónde debemos o hacia dónde vamos a ir? Si la ciudadanía chilena decide que quiere una nueva constitución en el plebiscito de apruebo o rechazo y comienza el proceso de redacción por parte del órgano constituyente elegido, tenemos la posibilidad de incorporar los derechos de aquellos que han sido apartados de la sociedad dentro de esta nueva constitución. En este órgano constituyente no van a existir límites con respecto al reconocimiento y en la protección de los derechos fundamentales. Vimos que existen límites, pero en este caso no los hay. Entonces, este es el momento de incluir los derechos de la ancianidad desde una mirada multivariable, tal como se hizo en la Constitución Argentina de 1949, pero no desde una visión asistencialista, sino que una visión de la vejez como lo vimos hoy. Muchas, muchas gracias, y así termino con mi petición de mirar al otro y no hacer un diálogo constituyente desde el yo y la discusión desde el yo-yo, sino que una discusión yo-tú que permita la redención de aquellas personas que han sido apartadas de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexander, maravilloso. Y me deja un gran impacto porque en Argentina no se habla de la reforma constitucional del año 1949 por un tema político, así que un hermano chileno la tome el segmento de este artículo 37, que fue un hito social en la historia jurídica argentina, como ejemplo para una potencial reforma en Chile, me impacta de muy buena manera. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, ahora nuestro último orador, después le vamos a dar a cada uno de los participantes un momentito para cerrar la idea que consideren. Nuestro próximo orador es el doctor Patricio Rosas Ortiz. Yo recuerdo el 18 de octubre del año pasado, estábamos con un grupo de compañeros y compañeras escuchando una conferencia del doctor Patricio, y de repente nos enteramos que Chile se había prendido fuego, así que fue un momento de mucha exaltación para todos. Y bueno, justamente estábamos en una reunión de la Unión Argentino-Chilena por la Integración Jurídica. Así que, querido Patricio, por favor, toma la palabra. Muchas gracias. Siempre el tiempo va a ser poco para agradecer y saludar
no solo a Enrique, a Ricardo, también a los queridos hermanos y hermanas que están aquí presentes, sobre todo Estefa, La Pasita, Juan Pablo, claramente Alexander y también Marco, que lo veo por ahí. Porque es en realidad sobre sus pasos y sobre sus hombros que nosotros mantenemos vigentes los vínculos de cariño que cruzan ambos lados de la cordillera, siempre en proyección hacia el sur. Tres ideas fundamentales voy a tratar de desarrollar si es que el tiempo me lo permite. La primera son características excepcionales, que siempre han contextualizado nuestra actual constitución. En segundo lugar, ciertas singularidades muy descriptivas del proceso constituyente en el que estamos al borde de su inicio y anhelado y expectante inicio. Y en tercer lugar, algunos desafíos extraconstitucionales, que son incluso extrajurídicos y que deberían ser considerados por el texto. Estamos perdiendo a Pato, le damos un minutito. Sí, ahí veo que también se fue de la imagen, no solo del micrófono. Vamos a buscarlo aquí, a ver si... Estas cosas pasan en las mejores familias y en el contexto de COVID todavía más. Ahí volvió. Bueno, yo me acuerdo de ese 18 de octubre porque estábamos en el evento de la Unión Chileno-Argentina en Buenos Aires y fue muy paradójico porque ese día fue el lanzamiento del libro que yo tuve el honor de codirigir con Flavia Piovesan, que es comisionada interamericana de Derechos Humanos, y ahí dejo de rellenar porque volvió Pato. Bien, Pato. Sufrí un atentado hacia Neri. No sé en qué parte quedé, pero voy a seguir. Que habías arrancado que tenías 3 aspectos que querías desarrollar, así que vas a tener que arrancar de nuevo. El primer aspecto tiene que ver con la excepcionalidad de este periodo constituyente, ¿ya? Y de la constitución de la que estamos esperando escapar o sobreponernos, pero que tiene un carácter de excepcional. Les comentaba que hoy día, hace 190 días atrás, digamos, poner término el día de hoy a este estado de excepción constitucionalidad que es bastante restrictivo respecto de nuestros derechos y que se explica en tiempos de pandemia, pero que también estuvo vigente al momento del estallido social. Bobbio refiere que las promesas incumplidas de la democracia, cierro comillas, son las que estamos ahora a punto de pagar. Porque la excepcionalidad de la Constitución de 1980 no solamente radican en su origen violento, impositivo por parte de la dictadura cívico-militar, sino que también la Constitución de 1980 es excepcional porque todo el periodo transicional de la democracia, después de la salida del dictador, ha sido de carácter por 40 años incapaz de ofrecer hasta ahora un modelo o una propuesta de proceso constituyente. Es excepcional en su origen, excepcional en la transición, pero también ha sido excepcional porque ha sido motivado en una manera convergente y reactiva, hay que decirlo, recién ahora como un encuentro inexcusable de distintos actores que pueden sentarse a formular el inicio de un proceso constitucional. Está la ciudadanía, en su mayoría disconforme, en su mayoría insatisfecha y no solamente temerosa, sino que también bastante enfadada por esta realidad superada que los tensa en aquellas minorías que pretenden mantener el status quo y el establishment, y aquellos actores políticos que han sido completamente obligados a reposicionarse, no solo en sus convicciones, sino también en sus intereses, para poder abrir paso a un cuarto grupo que tiene que ver con los actores de corte académico y técnico, que también deben ser invitados a la formulación de esta propuesta constitucional. En una constitución que, lejos de ser un texto
terminado o fruto de un proceso de maduración del pensamiento, se va a constituir solamente en una piedra angular de inicio para una reformulación respecto de cómo queremos a Chile y a Chile en un contexto globalizado a partir del próximo año. Pero también esta constitución ha sido excepcional en su ocaso, en su término, porque es la misma constitución del 80 la que ha tenido que autorreformarse para poderle dar cabida a la generación de una convención constituyente, que lejos de un modelo ideal, donde la convención constituyente surge de un poder originario, ilimitado, omnímodo, para poder diseñar un nuevo constructo constitucional, en realidad aquí estamos en una convención constituyente, todo lo contrario. Es limitada en el tiempo, tiene 9 meses, prorrogable a 3 meses más, como dijo Paz, para poder elaborar y de inicio un reglamento. En segundo lugar, está limitada en sus contenidos bajo un cierto núcleo irreductible. Y en tercer lugar, que es lo peor, establece una serie de consensos necesarios para poder aprobar cierto tipo de funcionamiento en un quórum altísimo que es el de 2/3, que claramente no va a permitir, digámoslo así, la propuesta de un grupo, sino que obliga a la generación de consensos inevitables. Como les referí, la transición se refirió en dos frases bastante evidentes: la imposibilidad de poder formular un cambio a la Constitución en la medida de lo posible. Fue nuestra primera democracia, o nuestro primer retorno a la democracia, y las únicas reformas serias que se bastaron principalmente en hacerle ciertas mitigaciones autoritarias a nuestra Constitución durante el gobierno del presidente Lagos, cuando él refiere que nos conformamos con que esta Constitución reformada se sobreponga a cierto examen mínimo de constitucionalidad. Nosotros en una escala del 1 al 7, con un 4 pasamos. En esta disnomia, en esta forma de regulación suprema, echándole mano a los conceptos mertonianos de anomia, si fuera una disnomia, es decir, una regulación excepcional, pero a la vez no solamente viciada y espuria en su origen, sino que también insuficiente en su regulación, anquilosada en un pensamiento de hace 40 años atrás, y claramente, como dice el profesor Atria en su constitución tramposa, que tenía formas de representación amarradas que aseguraban la rigidez de un modelo que al día de hoy claramente no se encuentra vigente. De ello han dado cuenta distintos intentos, y claramente los últimos reforzados por las nuevas generaciones que han estado dispuestas a manifestar en las calles la falta de representatividad, la falta de participación y claramente los enclaves del poder en el contenido de sus disposiciones. La segunda idea que pretendo desarrollar, y sé que alcanzo después la tercera, es la singularidad de este proceso constituyente chileno que nos margina en relación a los tiempos del neoconstitucionalismo latinoamericano, sobre todo en la clave bolivariana, que en los años o en la década del 2000 gobernó principalmente Ecuador, Bolivia y también Venezuela, por dos razones. Mientras en ellos, y por distintas circunstancias contextuales, estaban empujados por movimientos de insurgencia, por movimientos de refundación y claramente un replanteamiento desde los principios, en nuestro caso, nuestro proceso constituyente se inicia a partir de un acuerdo transversal político que claramente no fue originado, sino derivado y reactivo de las protestas sociales del 18 de octubre del año pasado. Un acuerdo político es el que le da inicio a nuestro proceso constituyente. Y en segundo lugar, como característica diferenciadora y muy singular de este proceso a la chilena, es que este es un proceso reformado de la propia Constitución del 80 y que está arreglado con ciertos límites. El límite, y que aún no dimensionamos cuáles son las dificultades que va a generar, dando por entendido que la opción apruebo es la que va a ganar, si es que la convención constituyente va a ser de carácter absolutamente de libre elección o va a tener un componente mixto donde la mitad de ella van a ser actores políticos de la tradicional escuela, digámoslo así, o de actual vigencia. Además,
como les manifesté, limita el plazo, limita el contenido y limita los procedimientos. De esta forma, entonces, cabe preguntarse, por ejemplo, en el proceso constituyente boliviano, demoraron más de 7 meses en elaborar el reglamento que iba a regir el funcionamiento de la propia convención constituyente, de los convencionales. Es decir, si no tenemos un trabajo adelantado en el cual podamos prestarle atención de cómo van avanzando los consensos, ya no de los contenidos, de los principios o la organización de las instituciones del Estado, sino del reglamento que los va a regir en su forma de autogobernarse como convención constituyente y que requiere un quórum de 2/3. Es decir, la idea es que lleguen proyectos previos y avanzados que no hagan demorar en un aspecto procedimental tiempos que deberían ser dedicados a las discusiones más de fondo. Nuestra convención constitucional va a ser un poder bajo la misma constitución que pretende sustituir, como un llamado de atención, y claramente escapa al diseño de un poder constituyente originario que por definición lockeana, contractualista, debería ser soberano, absolutamente, e ilimitado. Ya, los contextos de desafío que generan es que el próximo año no solamente sería la elección de esta constitución constituyente, en esta tercera idea, y no sé, Estefa, si me quedan 4 minutos más para poder terminar. Muchas gracias. El contexto de los desafíos es que el próximo año no solamente es elección de convencionales, sino que también es elecciones, ¿cierto?, presidenciales y parlamentarias en nuestro país, para añadirle otro toque de excepcionalidad. Esta excepcionalidad a la que estamos tan acostumbrados en la afectación de accidentes, terremotos, tsunamis, maremotos, entre otros, y que también, si es que finaliza el COVID, hay una sensación muy generalizada de que el conflicto social, lejos de haber terminado, no se va a manifestar satisfecho con un proceso constituyente, porque es manifestación de un cúmulo de otras insatisfacciones acumuladas a nivel educativo, de salud, de trabajo, de seguridad pública y sobre todo del sistema de pensiones. También tenemos como inquietud contextual de estos desafíos que le hago referencia, la composición final de la convención constituyente y cómo lo van a hacer con los altos quórums. Quisiera terminar diciendo lo siguiente, como última idea. No se trata solamente de repensar cuáles son los principios que van a inspirar la institucionalidad, las bases de la institucionalidad, o cuál va a ser nuestro régimen de gobierno, si presidencialista, semipresidencialista o parlamentario. No se trata solamente de cuáles son los valores o cuáles van a ser la continuidad o divergencia de la triple definición clásica del poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino de aquellas todas instituciones del Estado que necesitan ciertos márgenes de autonomía, sino que esta va a ser la oportunidad perfecta para poder incorporar principalmente las siguientes ideas. En primer lugar, será una constitución que sentará bases de normatividad en relación, por ejemplo, a los medios de difusión de información sobre canales digitales. El Internet, las redes sociales, van a ser consideradas por una nueva constitución como canales de expresión válidos que reflejen participación y representatividad por parte de los ciudadanos. Esto no estaba previsto hace 40 años atrás, esto es extraconstitucional, pero merece una mención, sobre todo porque esta debería ser una constitución, aprovechemos el término de obsolescencia programada. ¿Cuánto tiempo nos va a durar una constitución nueva en un tiempo de cambio de las tecnologías, ¿ya? En los tiempos del dron y el internet? En segundo lugar, se van a generar instrumentos de participación efectiva que dialoguen los principales actores antinómicos hasta ahora, los trabajadores, los empresarios, los consumidores, los prestadores de servicios, los endeudados y los acreedores, las comunidades locales y las grandes participaciones. Otras ideas que voy a tirar también, mecanismos de participación directa. ¿Solamente vamos a quedar pendientes con las elecciones periódicas o también van a haber referéndums y plebiscitos que permitan participar activamente en ciertas tomas de decisiones?
claramente la necesidad del nombramiento de agencias institucionales que protejan minorías, sobre todo en desamparo económico, en desamparo frente a los actos administrativos del Estado y también de aquellas empresas que ofrecen servicios públicos del tipo ombudsman, derechos del consumidor, un observatorio en relación a la identificación de políticas públicas por parte del Estado multidimensionales, pero también una agencia que la evalúe. ¿Cómo se van a proteger los datos personales? ¿Cómo se va a proteger la igualdad entre hombres y mujeres? La inclusión de etnias originarias, si van a ser tratadas como pueblo o multiculturales, estados plurinacionales, o bien cómo van a ser protegidos. El reto de las migraciones, ¿quién se va a considerar chileno en estos tiempos de migración y transferencia de ciudadanos? La globalización, entre otros, la inteligencia artificial, son muchos los desafíos. En el último minuto que me queda, solamente quiero terminar con las siguientes palabras. Me llamó mucho la atención la formulación del símbolo de la presente actividad del continente latinoamericano tomado desde las muñecas, ¿ya? Existen dos formas de valorar el rumbo, ¿ya? O unidades de medida del rumbo. Siempre hablamos de, digámoslo así, mantenernos en nuestro norte, ¿ya? Regirnos por aquello que nos lleva la unidad de medida de la brújula, que es apuntar siempre al norte. Y otra distorsión que tenemos es siempre buscar estar orientados, es decir, dirigidos hacia el este. Pero en este momento, y agradezco en toda esta oportunidad que nos han dado, la oportunidad de buscar perder el norte y ya no establecer como rumbo el norte. Y esta gran oportunidad de perdernos en la orientación porque ya no buscamos el oriente. Gracias. Muchas gracias, Enrique, y a todos los organizadores por permitirnos en esta conversación perder el norte, por permitirnos desorientarnos y poder buscar auténticamente en nuestras propias tradiciones históricas y culturales que nos hermanan como países un derrotero para un nuevo proceso constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pato. Nos abriste la cabeza a todos como siempre. Y como me dejaste con muchísimas preguntas, yo le voy a pedir a los expositores anteriores y a vos también, que en un minuto nos den, por favor, un mensaje para Latinoamérica. Piensen un mensaje para los pueblos de Latinoamérica, piensen un mensaje para los alumnos de abogacía, de derecho, de filosofía, de ciencias sociales de Latinoamérica, porque estamos en un contexto de excepción del COVID, y ustedes vienen en una situación de excepción de hace un año. Así que, por favor, del fondo de su corazón, les pido un mensaje. Querida Paz, por orden de llegada, te pido primero a vos. Ay. Bueno, no, agradecer también todas las exposiciones, y creo que entre todos nos complementamos, y esa es la esencia latinoamericana. Yo creo, partí señalándolo desde el inicio, quienes antecedieron también estuvieron Enrique, Mario, Ricardo, comentando de la importancia de la inclusión, del reconocimiento de nosotros como pueblos latinoamericanos. Yo creo de las cosas que más significativas cuando uno cruza la cordillera es encontrarse con esas voces llamando a recordar, a volver a pasar por el corazón, por la esencia de nosotros, latinos. Recuerdo de los trabajos, muchas veces que nos pedían que tuviéramos la gran cantidad de citas y de formulaciones asociadas a autores latinoamericanos, cuando muchas veces desde las universidades, me pasaba mucho, por lo menos a mí, siempre a quienes uno tenía que citar, invocar, señalar, siempre eran personas que venían desde Europa, pero nuestra esencia es latinoamericana, y eso nos genera también una unidad que además dentro del texto constitucional tiene que venir, encontrarnos en esa paz social, con nuestros pueblos originarios, que la esencia
cuando en la sangre tenemos todos, todos de todos finalmente, porque así es la humanidad, y el sentido de humanidad viene también en aceptarse, reconocerse, quererse e integrarse. Y nosotros tenemos mucho de nuestros pueblos originarios que volver a recordar. Y yo creo que en eso, como latinos, también tenemos mucho que entregar a la comunidad internacional. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos, y por supuesto a quienes coordinaron, Estefanía también, a este encuentro, y ojalá entregar esa esencia que tenemos tan desde lo integral. El mensaje de las escuelas que hoy día participan de este seminario no es académico por enseñar la teoría, sino por enseñar desde la esencia social, desde la esencia de la política, real política. Y yo creo que dentro de las cosas más relevantes, cuando uno ingresa a la política, muchas veces lo idealista es mal visto, y desde este encuentro los espacios es dejar nunca conformarse y ser un idealista. Yo creo que ese es la profundidad de nuestra esencia, debiese estar enfocada, ese bien común ideal, lo tenemos que alcanzar, y para eso estamos todos y todos participamos, no solamente a través de nuestros votos, sino también de nuestra voz. Gracias, Paz. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es tu mensaje para Latinoamérica y qué le querés contar a Latinoamérica de este potencial proceso constituyente en Chile? Gracias, Estefanía. Sí, yo soy de aquellos que piensan que América Latina no solo ha construido un discurso propio, una manera particular y situada de pensar, sino que aquí también que América Latina es el lugar de origen de esto que hemos llamado modernidad, y que ha sido el proceso en el cual se ha construido esto que hemos denominado estados de derechos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, América es el origen de la tensión, que Europa se da cuenta de que efectivamente no era el hombre blanco el único en el mundo, y que ya habían instituciones y creaciones culturales, a lo mejor mucho antes de las construcciones que ellos habían elaborado, a carácter cultural, político, espiritual. Pero al mismo tiempo Latinoamérica no solo es el lugar donde arranca la reflexión sobre la modernidad, sobre el derecho, por lo tanto moderno, las grandes preguntas de la ética y la filosofía, sino que también a mí me parece que América Latina es el lugar donde se empiezan a tensionar de vuelta las reflexiones de esta modernidad. América Latina también es el origen de la globalización, desde el punto de vista de la construcción del otro como un espacio de dominación, y de la construcción del concepto de resistencia en este contexto global. A mí me parece que hoy día América Latina en los últimos 20 años ha intentado generar una construcción de resistencia después de esta vuelta, que ha tenido aciertos muy positivos para las sociedades, para los pueblos, y también, por cierto, ciertas desventajas o errores que tenemos que aprender. Yo creo que el proceso constituyente chileno es interesante porque nace en un país que es al que se le secuestró, se le cercenó y se le mutiló el sentimiento de sentirse latinoamericano. A Chile, en la dictadura, pero durante el proceso de toda su construcción republicana, se le fue cercenando la idea de sentirse latinoamericano. Y hoy día estamos, en el año 2020, discutiendo derechos sociales, derechos de integración e inclusión feminista o de diversidad sexual, que son del siglo XXI, o que hoy día hemos venido en buena hora a tener conciencia sobre su necesario reconocimiento, y al mismo tiempo el reconocimiento de los pueblos originarios o naciones primeras.
que se han venido arrastrando por 500 o 600 años desde la colonia, desde el derecho indiano, desde la construcción de nuestra república o primera independencia, supuestamente liberales, pero a mi juicio absolutamente construían un liberalismo doctrinario anquilosado a la dimensión más represiva de la cultura feudal conservadora. Y hoy día tenemos que en el 2020 tenemos que junto con ver qué problemas solucionamos como los que decía Patricio, de inteligencia artificial en un proceso constituyente, también tenemos que ver qué hacemos con nuestros pueblos originarios a partir de una tradición de dominación, de opresión y de invisibilización que hemos realizado respecto de ello. Entonces yo creo que es un momento donde no solo es constituyente, sino que también debe entenderse como un proceso destituyente de aquella tradición occidentalista que nos ha prohibido construir identidad propia, situada, y en definitiva creo que eso es muy rico. En América Latina, en Chile, a partir de este proceso constituyente, lo universal y lo particular se encuentra en la reflexión respecto a los derechos humanos, que me parece que es algo muy importante y muy interesante que tenemos que tener en cuenta para efectos de cómo construimos esto, que es bien interesante. Fíjense ustedes que en Bolivia, en Ecuador, en otras naciones hermanas, se ha utilizado el concepto del buen vivir como un referente, ¿no? Primero, me parece fundamental porque da cuenta de que en América Latina, antes de los conceptos occidentales, ya había un horizonte, ya había un concepto de horizonte que era el buen vivir. En Chile el proceso constituyente ha tenido como concepto el concepto de dignidad. Me parece que ocupa la locación similar al concepto de buen vivir, la construcción de un horizonte digno, de un país que dé cuenta de una construcción que quiere alcanzar, de un anhelo, y creo que este anhelo está en permanente tensión, al punto de que creo que no solo estamos tensionando la historia reciente de los últimos 30 o 40 años, sino que estamos tensionando nuestra tradición republicana incluso, y más allá de los últimos 500 años respecto de cómo nos hemos comportado con aquellas naciones primeras que han tenido pensamiento propio y que han ocupado este territorio mucho antes de que lo hubiésemos llamado Chile. Muchas gracias, Juan Pablo. Alexander, te pido un mensaje para los alumnos de Derecho, de Filosofía y de Ciencias Sociales de Latinoamérica. ¿Qué les querés contar de tu país? Gracias, Estefanía. Qué difícil, pero voy a tratar de hacerlo en un minuto. A ver, el derecho de los poderosos y los incluidos siempre es más simple, ya que solamente hay que mantener el status quo, ser yo pero sin más. Y cuando hablo de sin más, me refiero a el sin tú, sin el otro. Entonces, si yo tengo que invitarlo a algo y enviarle un mensaje ahora, es invitarlos a luchar por incluir el apartado social, al conocer la América profunda, a dejar un poco de lado a Nietzsche y empezar a leer a Dussel, empezar a leer a Del Percio, a mirar al otro como un amigo, como un hermano, y no como un rival. Dejar que esas rivalidades simplemente queden para cuando jueguen nuestras selecciones de fútbol. Y claro, dentro de la cancha podemos pelear, pero fuera de la cancha tenemos que seguir siendo amigos y seguir luchando y remando hacia el mismo lado. Si tengo que enviar un mensaje a los chilenos, a mis compatriotas, para el proceso que se nos viene ahora, es pedirle que independientemente de lo que vayan a votar, porque no hay que olvidar que lo primero es un plebiscito de apruebo o rechazo. Y acá se ha asumido siempre que va a ganar el apruebo en primera instancia. Pero yo quiero pedirle a todos que independiente de lo que vayan a votar, se informen. Y las personas que saben del derecho constitucional, de las constituciones, de los procesos políticos, entreguen su tiempo para poder informar a aquellas personas que no saben. ¿Por qué? Porque esta decisión que tenemos que tomar como chilenos hoy es sumamente importante. Es una decisión única en la historia de Chile. Y cuando existen decisiones importantes, lo que corresponde es tomarlas de forma responsable e informada. Entonces eso se logra de dos formas, o con dos condiciones. Una, que la gente busque cómo informarse, y segundo, que las personas que saben no escondan lo que saben, sino que se lo entreguen a la gente. Entonces, obteniendo eso, vamos a poder tener un buen resultado de todo este proceso, porque no sacamos nada con
hacer el proceso ahora, que gane el apruebo, escribir una constitución, y porque cometimos el error de no informar y hacerla entre gallo y medianoche, el día de mañana, simplemente cuando haya que hacer el plebiscito ratificatorio, nos voten que no al texto constitucional. Y ahí está mi miedo. Entonces, ¿a qué llamo? Tanto en Chile como en Latinoamérica. Lo que yo busco es que se incluya al que ha sido apartado, que se le escuche, que se dialogue y podamos incluirlos dentro de la sociedad. Porque leyendo y repitiendo una frase de un libro que leí algún día, la basura, ¿por qué se forma? ¿Se forma porque las cosas dejan de servir? ¿O muchas veces votamos algo porque simplemente es feo o es distinto? No podemos apartar a la sociedad a alguien que nosotros podemos considerar distinto. Tenemos que incluirlos a todos, porque todos juntos somos mucho más. Muchas gracias, y ese es mi mensaje, Estefanía. Muchas gracias, Alexander. Bueno, Patricio, que nos dejaste con tantas dudas, ¿tenés algún mensaje de respuesta? ¿Algún nuevo planteo para el resto de la región? Te escuchamos. El mes de septiembre de todos los años de nuestra historia después del 73 está marcado por dos fechas. El 11 de septiembre, el día del golpe militar y la instalación de la dictadura que generó esta constitución, y 7 días después, el 18, es la celebración de nuestras fiestas patrias y la constitución de la primera Junta Nacional de Gobierno, en la cual nos intentamos iniciar el descolonizamiento o la descolonización por parte de la corona española. Entonces, viernes 11, hace 2 semanas atrás, ceremonia o recordatorio de la dictadura, del quiebre traumático para nuestra historia, y aún no nos hemos podido reponer del todo. Da cuenta de eso la constitución de la que estamos hablando. Viernes 18, la semana pasada, el viernes pasado, donde nuestro personaje típico es el Guaso, ¿ya? Viernes 25, esta convocatoria de conversatorio que nos reúne, donde nos juntamos guasos y también nos reunimos con los gauchos que están al frente, y que tanto guaso como gaucho reconocen la misma raíz quechua de huacho, es decir, el huérfano, el sin padre. Y buscando en esta orfandad un estado excepcional podríamos decir, el diseño natural de la composición familiar. Esta orfandad que a nosotros nos vincula, guasos, gauchos, huachos, esta excepcionalidad como un estado permanente que nos vincula y que es expandida a la cotidianeidad, debemos reconocerla ya no como un defecto, sino como parte integral de nuestra identidad cultural, en una construcción en rigor, y que también ha sido la invasión externa y violenta a través de la fuerza la que nos vuelve hermanos en esta orfandad, en esta ineludible fraternidad, en la cita explícita a Enrique, y que nos empuja a buscar en nuestras semejanzas y no en nuestras diferencias las características, ya no abordada como defecto, sino como parte, digamos, indeleble de nuestra identidad y diversidad. Una última observación respecto del afiche. Dice diálogos situados, situacionales. Hasta ahora nos han hecho entender que el sitio tiene que ver con el lugar. Y uno se puede situar desde el sitio. Situación, sitio. Pero el sitio en realidad es el lugar obligado al que uno, combinado por la fuerza, termina llegando. Esa fuerza colonizadora, esa fuerza impositiva, esa fuerza externa, ajena a nuestras identidades originarias. ¿Sitiados o situados? Es mi pregunta. Si hemos sido sitiados desde la violencia, entonces ahora nos podemos situar desde la esperanza, desde la proyección. Desde este sitio en el cual estamos situados es donde nosotros exigimos el cumplimiento de las promesas de la democracia, parafraseando nuevamente a Bobbio. Hay un solo aspecto que aún no está definido en nuestro proceso constituyente,
Ya se va a decidir la composición de la convención, quiénes van a ser los convencionales, hay ciertas formas de prospección de la paridad de género, pero hasta el día de hoy todavía no se define cuáles van a ser los cupos para los pueblos originarios en mi país, en nuestro país. Y eso claramente es una gran deuda que debe resolverse prontamente, porque ya no podemos seguir sitiados, sino que debemos estar situados desde nuestra identidad, que no busca en una idealización de expectativa de la importación de un modelo extranjero colonizador, sino que debe ser un modelo que tiene la vista puesta en nuestra identidad de las tradiciones culturales. Esa es nuestra gran deuda con la democracia, y peor, no solamente exigir la deuda que la democracia tiene con nosotros, sino la deuda que nosotros tenemos con nuestras raíces originarias de esta fraternidad ineludible surgida a partir de la orfandad que nos dejó el colonizador. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, todas estas intervenciones nos dejaron con muchas dudas, así que seguramente cuando esté resuelto el planteo de la reforma, volveremos a invitarlos a todos para continuar con el debate, que es muy candente. Así que, con más dudas que respuestas, le voy a pasar para el cierre la palabra al rector de la Universidad de San Isidro y quien ha sido profesor de muchos de nosotros, el querido Enrique del Percio. No sé cómo vas a hacer para cerrar este panel. Por favor, Enrique. Muchísimas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Efectivamente, como bien señalaban ustedes, esto tiene que ver con Latinoamérica, los derechos humanos, y hoy a la mañana Steffi, en otra entrevista que teníamos, recordaba Antígona, y mientras Steffi hablaba, yo recordaba cómo Antígona para muchos es el inicio de los derechos humanos, porque precisamente antepone los derechos anteriores a la ley escrita, a la ley dictada por Creonte. Sin embargo, esa ley cosmopolita, ese antecedente de los derechos humanos, después va a ser asumido primero por Alejandro Magno, después por Roma, y esos derechos devienen una ideología legitimadora del imperio. Lo mismo acontece y puede acontecer con los derechos humanos si no tenemos en cuenta lo que ustedes bien señalaron del cruce entre lo universal, lo particular, lo singular. Es decir, si no pensamos los derechos humanos desde la víctima. Y es desde América Latina, desde el inicio de la filosofía latinoamericana, con Guamán Poma, o si ustedes quieren también con Bartolomé de las Casas, que hay un derecho que se piensa desde la víctima y que hace que cambie todo profundamente. Porque si pensamos desde la víctima, vamos a sentir cómo nos está planteando hoy Chile la necesidad de pelear juntos hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias compañeras, gracias compañeros. Nosotros nos vemos el 16 de octubre, donde estaremos con los queridos amigos y amigas de Colombia, avanzando y profundizando en estos diálogos situados. Muchísimas gracias. Gracias a todos, un abrazo enorme. Un abrazo. Chao. Chao, chao, chao. Chao. Chao, muchas gracias, que estén bien. Chao. Enrique, qué lindo verte. Qué lindo, en serio. Ahora sí pongo de vuelta a compartir pantalla, total después lo editamos y esto lo sacamos. ¿Estás grabando, Enrique? No me aguanté. Sí, está grabando, pero cuando lo editemos esto lo cortamos y listo. Ahora no hay forma de parar la grabación ahora. Claro. Bueno, realmente es muy interesante, muy bueno. Sí, estuvo entretenido. Hay Muy muchísimo para hablar, pero estuvo bueno. No, bueno, creo que realmente esto constituye un material bien interesante para difundirlo. El lunes, en principio, ya lo tenemos subido a la web y ahí estaba recibiendo varios mensajes de los que van a participar de los otros conversatorios, que claro, el viernes a esta hora es un horario medio complicado. Henry estaba en el médico, otros estaban dando clase, todos mandaban saludos.
no quería interrumpir mientras para hacerlo, pero se los comento ahora. Pero lo que va a ser importante es ir distribuyendo este material, este video, y si en la medida de lo posible que ustedes puedan participar de los 3 que vienen, que son Colombia, Brasil y Puerto Rico, va a estar bueno. Y si no, por lo menos lo vamos después difundiendo por YouTube. Solo me quería despedir, mandarte un abrazo, un beso enorme, Enrique, y también para Estefa, Coque y a todos. Un abrazo. Chao, Patricio. Gracias. Oye, me gustó mucho tu exposición, Patricio. Gracias. Fue muy interesante. Nos veremos. Chao. 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 Chao y gracias. Gracias, Oye, doctor. Enrique, yo creo